Primera de Samuel 3, lo tienen, ¿verdad? Póngate de pie, vamos a reverenciar la palabra, los que puedan, aleluya. Y ahí leemos la palabra del Señor, verso 1. Dice así su palabra: en el nombre del Todopoderoso. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días. Y mire cómo termina el verso. No había visión con frecuencia. Aleluya. Señor, gracias por la palabra leída. Son las que nos sustentan y las que se manifiestan en nuestra vida para operar según tu voluntad en nosotros. Amén. Tome asiento en esta mañana, gloria al Señor, y ordene quietud y escuche lo que Dios nos vaya a dar. Quiero iniciar con esta frase que dice: donde escasea la palabra, abunda las opiniones, pero donde abunda la palabra, florece la visión. El estilo de vida hoy en día, donde no hay un contexto visionario, prudente, acertero y sobre todo bíblico, es porque no hay orden. Al no haber un orden, entonces surgen distintas opiniones. Yo pienso así, yo creo que es así, yo entiendo que es así, hay que oírme a mí, o hay que entenderme a mí, o yo tengo la razón. Y eso es un contexto de opiniones que muchas veces caen en un asunto donde realmente solo provoca incidencia por falta de un orden. Recuerde que nosotros siempre hablamos de un tema: Operación Babel. ¿Y qué significa esto, Operación Babel? Para los que no lo entienden, cuando los babelitas estaban construyendo la torre para llegar al cielo, todos hablaban un solo lenguaje. No había confusión. Nadie estaba torpe ni desentendido de lo que se hablaba. Todos estaban unidos en un solo sueño, en una sola visión. ¿Qué pasa? Que al estar unidos en un solo lenguaje, hablaban un solo lenguaje y un solo pensamiento. Dice la palabra que crecían hacia arriba. Era una locura, pero que estaban unidos en una visión. Y esta locura estaba caminando hacia arriba. Y note lo que pasó aquí cuando hay una visión clara y definida. Lo único que Dios tuvo que hacer para interrumpir una visión incorrecta fue descender y confundir el idioma. Cuando Dios confunde el idioma, se interrumpe la visión, porque ya nadie se entiende. Ya nadie se podía escuchar, y el uno al otro estaban interrumpidos porque ya la visión no funcionaba de una manera. Aplicamos esto en la casa del Señor, cuando en la casa del Padre no hay visión con frecuencia, se interrumpe el propósito y el plan de Dios. Llámese en la institución, en la sociedad, en el negocio, en el trabajo, en el colegio, en la calle, donde tú estás trabajando, en la familia, donde quiera que hay. Si tú no aplicas la Operación Babel, hablar un solo lenguaje, ten presente que tu torre se va a desplomar lo más pronto posible. La única razón de existir en un proyecto con veracidad es que todos hablemos un solo lenguaje. Cuando hablamos en este capítulo de que no había visión con frecuencia en la casa, era porque en la administración de ese día, la casa del Señor, el templo, estaba siendo administrado por un sacerdote llamado Elí. Pero este hombre, que era el que presidía la casa,
había perdido la visión y el control de todo. Los hijos estaban haciendo y deshaciendo en la casa. El pecado se había revelado en ese tiempo en la casa. No había un llamado, no había un contexto espiritual de lo que se sentía y lo que se debía hacer en la casa de Dios. Los hijos de Elí estaban profanando el altar, profanaban el templo, y este hombre estaba desautorizado en el contexto del control que tenía que llevar, y no había una visión con frecuente. Pero dice el verso: porque había escasez de palabra. Había una crisis de la palabra de Dios. No había quien profetizara, no había quien corrigiera, no había quien llamara la atención, no había quien alimentara, porque el hombre de la casa, el hombre de turno, había perdido la visión. ¿Qué problema puede suceder en la casa de Dios cuando se pierde el control de la figura paterna? Que los hijos van a andar todos desenfrenados, que los hijos andarán todos como locos, que los hijos no tendrán ningún tipo de control. Por eso cuando usted ve que en un hogar los hijos andan haciendo y deshaciendo, usted no se va a otra cosa, usted se va a la figura del padre. ¿Y qué dice el padre? ¿Y qué piensa el padre? Ay, si yo fuera el padre de ese joven, un hijo mío no me lo hace. No, porque a mí no hay quien si soy yo, los cojo y ya usted sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente su pensamiento se traslada a la figura paterna. Por eso toda la responsabilidad sobrecae sobre Elí, porque Elí era el que sustentaba y era el hombre que tenía que contener la visión, pero la palabra escaseaba. Pero vamos a ver a continuación qué produce todo esto cuando en la casa hay escasez de palabra, hay escasez de alimento, ¿verdad? Todo lo que produce cuando en la mesa de tu casa no hay una alimentación fresca y la provisión no está llegando a tiempo. Había escasez de palabra y también había escasez de visión. Esto daba lugar a que el pueblo vivía tiempo de decadencia espiritual y la revelación de Dios era poco frecuente en la casa. La revelación de Dios era poco frecuente en la casa. Cuando en la casa colapsa la palabra, no hay dones, no hay talento. La Biblia establece que los dones fueron establecidos para la administración de la casa. ¿Dónde están los que sanan? ¿Dónde están los que adoran? ¿Dónde están los que tienen fe? ¿Dónde están los que profetizan? ¿Dónde están los que hablan en lengua, los que interpretan lengua? ¿Dónde están los que tienen don de operación de milagro? Si esto colapsa en la casa, las operaciones del Espíritu de Dios, entonces desciende, porque no hay una visión con frecuencia y hay crisis de palabra, crisis de alimento. ¿Qué pasa? Que todos estos contextos, ¿verdad?, de legalidad espiritual que arropa y está diseñado para la iglesia, se nos va yendo, porque la iglesia van colapsando y más bien se están convirtiendo en iglesia de entretenimiento, que en vez de una iglesia que sostiene a la gente para que vayan al cielo. Dale un aplauso al que vive en este tiempo, en esta hora. La problemática de Elí era haber tratado de no darle cabida a la palabra, o más bien de sacar la palabra de la casa y no contener una visión con frecuente. Cuando escasea la palabra, aleluya, tenemos todo este modelo de dificultad, porque ahora hay un hambre espiritual en la casa, y cuando esa hambre, en el contexto del que estoy hablando, existen los creyentes, van a andar todos débiles espiritualmente, porque no hay alimento en el estómago espiritual.
Ahora, Dios no se va a detener nunca de dar siempre el alimento a tiempo. Dios tiene a alguien que va a levantar en el momento oportuno, porque cuando aquella visión colapsa, Dios va a levantar otro tiempo más fresco para sustentar y darle hambre a esos hambrientos que están por buscar la palabra de Dios, y a esa gente que están buscando el pan de la palabra de Dios. Dios siempre tendrá a alguien para darnos sustento. Por eso levantaba y preparaba a un Samuel, que aunque la visión de Eli estaba colapsando, ya Dios estaba trabajando en un Samuel para levantarlo como profeta en medio de la hora y decirle al pueblo: tienen que enderezarte, tienen que arreglar tus pasos, tienen que salir de los malos y del pecado, tienen que dejar andar en la voluntad de Dios, tienen que caminar en la perfección de Dios, tiene que buscar la palabra y la visión para que haya pan en la casa del panadero. Adora a Dios en esta mañana, iglesia. Aleluya. Gloria al que vive. Cuando hay escasez de palabra en la casa, pueden darse varios factores. Tales pueden ser: el pueblo pierde la dirección. Sin palabra, las personas actúan según su propio criterio y no según la voluntad de Dios. Amados hermanos, cuando la iglesia no tiene un alimento fresco, el pueblo distorsiona, y la mentalidad de los hijos no tiene un fundamento apropiado. Gente todo débiles espiritualmente, con pensamiento muy corto y muy sencillo, y no hay realmente revelación en su vida. ¿Por qué? Porque no hay una visión a tiempo ni palabra a tiempo. ¿Quién te desafía? ¿Quién nos desafía a crecer? ¿Quién nos proporciona comida para seguir creciendo? Ahora, ¿quién también siente la pasión por conocer la palabra? Cuando está frente a una prédica, cuando está escuchando un tema, ¿qué provoca eso en ti? ¿Habrá algún tipo de interés que te diga: déjame oír lo que tiene este hombre, déjame escuchar lo que hay aquí, me interesa, o quiero guardar esta prédica para yo oírla en el momento preciso, yo quiero oír qué es lo que este hombre trae? Manténgase. Usted muchas veces no le importa la hora de la noche y se tira una película que puede ser el peor clavo. Simplemente te gasta luz y te come tu cerebro y parte de la vista, y al fin y al cabo no te edifica en nada. Pero muchas veces, cuando estamos frente a una predicación que nos está edificando, ay, comienza el sueño, que estoy cansado. Mira, tiene que tener cuidado, porque el diablo provocará todo eso en tu vida para que tú nunca oiga palabra de Dios y permanezca totalmente vacío y sin el fundamento de la palabra. Pero no, así como el cuerpo tuyo se sacrifica para ver la peor serie o la mejor serie o la película, sacrifícate para oír palabra de Dios cuando tienes que inquirir en conocimiento. Por eso yo no le ando leyendo Paquito al diablo. No, yo me voy a entretener porque no tengo el tiempo. Y el tiempo mío yo no se lo voy a dar a Paquito barato. No, yo tengo demasiadas cosas por delante que hacer. Libros que leer, palabras que estudiar, prédicas que escuchar. Tengo cosas que hacer en la vida, tengo cosas que gerenciar a todo eso. Por lo tanto, no me voy a entretener leyendo lo que a mí no me edifica, sino que siempre voy a buscar algo que me edifica. Me gusta la lectura, me gustan los libros, y siempre me acuerdo de algo. Y oiga esto, y como me gustan siempre los libros, inmediatamente yo entro, voy al estante, la estantería de la casa, y veo un pequeño libro. Lo tomo el librito. Cuando lo tomo, veo el título. Y oiga, lo primero que yo leí, cuando abro el libro, lo primero que leí fue: ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Digo, ¿cómo? ¿Y cuál era la respuesta? Nada. Haga nada y con eso basta. ¿Sabe lo que esto quiere dejar dicho? Siga haciendo nada. Siga caminando sin hacer nada.
¿Qué dice Santiago? El pecado de hacer nada. Porque Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Está en pecado. Así que si tú sabes leer, si sabes escuchar, ¿por qué no lo está haciendo? Entonces siga haciendo nada. Porque si sigue haciendo nada, tu vida está en peligro. Sigo entonces. Cuando escasea la palabra, se debilita el cerebro de la iglesia. Y escúcheme aquí los que no leen. Y buena noticia para este tiempo. Cuando los que tienen problemas de Alzheimer y los que están olvidando, yo no olvido nada todavía. Cuando van donde neurólogo, ¿sabe lo que le dice él? Vaya y busque el mejor libro. Vaya y busque algunos tipos de juegos que le rompan el cerebro y que le hagan a usted, ¿verdad?, ejercitar el cerebro. ¿Sabe por qué? Porque la lectura es un modelo para ejercitar la mente. ¿Cómo mueren los políticos? Todo el tiempo con el cerebro bien. Envejece el cuerpo, pero las neuronas se mantienen igual. Entonces, usted quiere mantener un cerebro bueno, lea, investigue, lea la Biblia, lea el libro, esté atento, ejercite esa mentalidad. No ponga esa mente simplemente a ver películas y cosas que no tienen nada que ver. Ejercite la mente, ponga la mente, el cerebro a pensar, porque esto también es salud y es parte para ayudar al Alzheimer del tiempo. ¿Usted me entiende? Pero no, hermano, cuando la gente no lee con razón, ni está atento para entender y inquirir con razón, la gente va olvidando y crean un modelo de vida donde el cerebro solamente oye pero no ejecuta. Ay, yo leí eso pero yo no pude entender nada. No va a entender nada porque la mente no ejercita. La mente no escudriña, no pone el pensamiento a revolucionar. Aleluya. Por eso no quiero ser el hombre sin la visión, sin la palabra, sino tener el pan de cada día para poder alimentar las ovejas de este rebaño. Porque de lo contrario, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Y si el cerebro que está aquí está carente de esto, imagínense entonces que no pueden ser las ramas. A su nombre, dale un aplauso al que vive en esta mañana. Cuando hay escasez de palabras, se pierde el discernimiento. ¿Y sabe usted por qué muchas congregaciones han perdido el don de discernir entre el bien y el mal? Porque están habituados a un sistema religioso solamente, a que solamente tienen un vicio de mensajería. Vicios de mensajería que difiere a de lo que se llama entender e inquirir en conocimiento de la palabra. ¿Qué vicio de mensajería? Voy para el culto. Bien. A ver qué trae. Bien. Pero usted viene pendiente a los saltos que va a dar, a los brincos que va a dar, a lo bueno que te van a decir únicamente. Pero en el hipotético caso, Dios se glorificó, Dios te habló, Dios te bendijo, todo bien. La pregunta es, ¿qué produjo eso en ti? Porque mientras tú saltabas, te gozabas, danzabas, hablabas en lengua y decías todo, y decía amén, cógelo ahí, aleluya, habla Padre, tirándole puya al pecadorcito de la iglesia. Mañana hay que llamarte la atención porque tú no creciste. Vicios de mensajería. Ahora, cuando la palabra crece en nosotros, pues ya yo no vengo por un vicio, vengo a entender lo que Dios tiene para mí, tanto para matarme como para salvarme, para edificarme
o para exhortarme o para darme consolación. ¿Usted me entiende? Por eso, unos son los que entienden la palabra en el espíritu y otros son los que la entienden en el alma o la carne. Por eso el que la entiende en el espíritu acepta, entiende y se va corregido por la palabra y dice: Padre, gracias porque tú me hablaste. Pero cuando tú te vas ministrado por la carne, dices: ay, mira, este mensaje fue para mí, a mí como que no me gustó hoy, mira, yo, este predicador estuvo fuera de control hoy, como que no manejó muy bien, a mí no me gustó la predicación. Claro, si te habló la carne, porque no estuvo en el espíritu, aleluya, se pierde el discernimiento espiritual, porque no discierne, no puede entender lo que Dios está operando en ti. Entonces, cuando no hay palabra, disminuye el temor de Dios. La reverencia, el respeto por la cosa sagrada comienzan a debilitarse. ¿Qué hacían los hijos de Eli? Estaban profanando el altar porque estaban todos carnales. Y a ellos no le era nada, venía a profanar el altar. Cuando de la familia sacerdotal se necesitan más ejemplos, porque son la familia sacerdotal, familia levita, familia sacerdotal, son de la persona que más conducta tienen que expresar desde el altar. Por eso siempre le decimos a los que sirven, a los que adoran, a los que presiden, a los que cantan: primero revise el modelo de conducta que usted lleva consigo. Porque usted tiene que entender que usted se sirve ante un público. Porque el altar no puede ser profanado. Le estoy diciendo cuál es la conducta y el modelo de Dios. Porque este problema que tenía Eli en la casa de Dios era porque no corregía a los hijos. Había un desenfreno por falta de palabra. ¿Quién corrige en la casa? ¿Quién habla en la casa? Así que usted le toca presidir. ¿Cómo usted debe de venir vestido? A usted le toca predicar. Sepa que aquí no podemos emitir una conducta, un modelo inadecuado, porque cómo te viste, cómo viene, cómo te exhibe, cómo hablas, cómo te pronuncia. Pero no obstante, cuando anda fuera y lo que hace por fuera, y cuando andamos en la calle, llámese en la casa, en el trabajo, donde quiera que tú estás, ¿cuál es el modelo de vida para evitar que los dedos estén sobre ti señalándote? Porque no solamente es en el altar, y sobre todo me refiero a lo que presidimos en la casa, a lo que estamos aquí sirviendo desde el punto de vista del altar. ¿Qué podrá pensar el que está en tu casa, el que está en tu trabajo? Yo entiendo que no somos perfectos, pero podemos luchar para ser perfectos. Y dice la palabra que vamos rumbo a la perfección. Entonces es necesario continuar caminando con esos niveles. ¿Qué exige Dios en nosotros? Excelente conducta, modelo de vida, y que la palabra trabaje cada día. Entonces, cuando hay escasez, disminuye la palabra del Señor, disminuye la reverencia, el respeto por la cosa sagrada, y comienza a debilitarse la fe de alguno. La fe puede enfriarse cuando hay esa debilidad espiritual. La Biblia dice que, oiga, no es quedándote en la casa, no es no asistiendo, no es distante. La Biblia establece, Romanos 10:17, por el oír viene la fe. Cuando escuchamos palabra de Dios, nos alimentamos, y por esta causa usted crece. Porque cuando escuchamos, oímos, y Dios alimenta nuestros espíritus. Ahora, cuando hay escasez de palabra, la persona buscan voces. Cuando falta la sana doctrina, muchos terminan siguiendo opiniones humanas en lugar de seguir la verdad. Por eso la iglesia no puede ser un almacén
de gente que contiene una factoría de evangélico y nada más, se vacío, sin entendimiento y sin discernir la palabra por falta de escasez de la palabra de Dios en nuestra vida. No, es la casa del Padre donde están las ovejas alimentándose, inquiriendo en conocimiento en lo que es la palabra de Dios. Por eso es necesario entonces nosotros poder contener, ¿verdad?, que haya alimento fresco cada día en nuestro pensamiento y en nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice en el libro de Amós capítulo 8 versículo 11: he aquí, pueblo, viene el día, dice Jehová el Señor, en que de lo cual enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, sino de sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Lo que Amós está diciendo en este momento es que enviará hambre a la tierra, de oír palabra de Dios, de escuchar palabra de Dios, donde la gente estará buscando palabra. Llegará un tiempo que la gente va a desear oír la Biblia. Recuerde que hay modelos, sistemas, gobierno, opiniones que se levantan contra la Biblia. Un día, recuerde que el mundo va contra Dios. Los sistemas se levantan contra Dios y todo viene contra Dios. Dice la palabra: si tú no te llenas ahora que tienes la libertad, la Biblia está hasta, mire, en los teléfonos, en las tablas, donde quiera está la palabra, léela, porque tú no sabes en qué momento te puede faltar. Dice la palabra de Dios, y hay que ponerle mucho caso a esta palabra profética. Viene el día en que habrá hambre sobre la tierra, y no es hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Por lo tanto, come ahora, llénate ahora, aliméntate ahora, busca ahora, satura tu estómago ahora de la palabra, porque llegarán tiempos en que tú puedes escasear. Aquí hay un caso en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 38, y oiga lo que le voy a decir aquí. La Biblia dice en este párrafo bíblico que cuando había un hambre en Gilgal, Eliseo descendió a esta ciudad donde estaban los hijos de los profetas. Había un conglomerado de unas 100 personas, dice la Biblia. Y como había hambre en la tierra, llega el hombre de Dios, el hombre que contenía el alimento. Fíjese, nota, llega Gilgal. Gilgal tenía hambre, pero cuando llega Eliseo, viene con la visión de dar alimento. Pero note lo que pasó aquí. Cuando Eliseo llega, le dice: salgan a buscar al campo los alimentos, salgan al campo a buscar y denle comida al pueblo. Pero escucha, iglesia, cuando Eliseo da la orden, hay uno que se dispara y sale huyendo al campo a buscar alimento para que lo cocieran en una olla hirviendo. Cuando este muchacho viene, que trae todo un contenido de calabaza silvestre, parramonté, qué sé yo, grita uno: ¡ay, muerte en la olla! Porque el alimento está envenenado. Lo que él trajo no sirve, es veneno. Lo primero es, cuidado cómo te dirige a dar la palabra. Y lo otro es, ¿a dónde va a buscar la palabra que no sea a buscar veneno? Cuando este muchacho viene con todo este veneno, casi mata a todo el que estaba ahí. Pero como gritó uno, dijo: hay veneno, hay muerte en la olla. Entonces ahí está el hombre de Dios. Eliseo dice: un momento, no hay problema, busquen harina y échenle harina a todo ese potaje que está ahí, para que la harina corte el veneno y todos puedan comer. Y aquí viene lo que Dios nos quiere dejar dicho a nosotros:
¿Qué es la harina? La harina es la materia prima de donde se hace el pan. ¿Qué significa el pan en la Biblia? La palabra de Dios. El pan es lo que alimenta. El pan es lo que sustenta. Entonces, cuando le echaron la harina al potaje, la harina cortó el veneno y luego pudieron comer el pan. Lo que esto representa en el ámbito espiritual para nosotros es, muchas veces hay veneno de la calle, venenos religiosos, venenos de filosofía, venenos de creencia, veneno de doctrina, veneno de pensamiento, veneno de actitud y visiones que están envenenadas. Y a veces el pueblo está comiendo esas cosas. Por eso te puede ver que muchas veces hay creyentes que colapsan, que hoy tienen una fe estable y firme, mañana salen con un pensamiento diferente. No, porque yo fui allí y vi que entendí que era así. Lo que ayer creía, hoy lo distorsiona. ¿Por qué? Muerte en la olla. Porque lo que comió no le sustentaba. Tenía muerte, era sustancia nociva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hijos no se están alimentando de un pan suculento y una comida fina, corren el riesgo de comer sustancia o alimento nocivo a su estómago, y ahí distorsionan. Una vez los que creyeron, los que estaban de parte de la Biblia, hoy están distorsionando creencias religiosas, filosofía religiosa extraña, ¿verdad? Cabalista, y creen en todas esas cosas que hoy no concuerda con la Biblia. La palabra de Dios nos dice a nosotros: si viniere aún un ángel del cielo con otro pensamiento que no sea el de la Biblia, llámele maldito, anatema, porque esa no es la voluntad de Dios. Ya la Biblia es un libro que está escrito y está plasmado en la visión eterna. Por lo tanto, ya yo no puedo distorsionar, pero siempre va a depender de cómo y cuándo yo me estoy alimentando y dónde yo estoy comiendo. Ahora, Eliseo cortó el veneno. ¿Por qué cortó el veneno? Lo único, note, he visto tanta gente, tantos pastores, tanta lucha en las congregaciones, lucha con la gente, problemas con la gente. Sí, eso lo habrá siempre, pero no digo que esto siempre tiene que ser así. ¿Cuál es el resultado de esto? Porque no hay visión con frecuente y el alimento no se está dando a tiempo. ¿Qué es lo que corta el veneno en la casa del profeta? Que el profeta de Dios venga, le eche harina al potaje que se está dando para que corte el veneno. ¿Queremos una iglesia con cerebro? Demos el alimento a tiempo, porque la palabra es lo que vas a cortar. A veces no hay que llamar a nadie la atención. La misma palabra estará trabajando. La palabra quitará, la palabra te llevará, la palabra te corrigirá, la palabra te ayudará, la palabra te levantará, la palabra te matará y te dará vida también. La palabra te edificará, la palabra te exhortará, la palabra te dará consolación. Por eso cuando te está cayendo, cuando está totalmente desnutrido espiritualmente, cuando está depresivo, en los momentos de tu crisis, de tu dolor, de tu llanto, de tu angustia, échale harina al potaje, aleluya. Vete a la palabra, porque la palabra estará lleno y la palabra cortará toda la sustancia mala que tenga ese alimento que te está sediando a ti. Es la palabra. Y si damos la palabra, entonces contendremos una iglesia ya que tiene un cerebro espiritual, iglesia. Y el profeta cortó el veneno que estaba dañando. Muchas veces hay que ser consecuente y tener cuidado con nuestro modelo de alimento, pero no nos vamos a apretar nunca para eso. Con todo esto, lo que le estamos diciendo al pueblo es lo siguiente: ¿qué está efectuando la palabra en nosotros? ¿Y qué Dios nos está enseñando en nosotros?
Cuando Eliseo llegó a Gilgal, dio comida y cortó el veneno. Pero había unos 100 hombres ahí. Dice que descendió un hombre de Baal-Salisa con 20 panes. Y había hambre en Gilgal. Ahora mire bien, cuando este hombre llega donde Eliseo, Eliseo le dice, dale de comer a los hombres que están ahí. ¿Cómo tú crees que le voy a dar de comer cuando lo que tengo son 20 panes? Eliseo le dice, dale de comer con los 20 panes porque sobrará pan. Así que el hombre tomó los 20 panes y los repartió y le dio a todo el mundo para que comieran pan. Note la diferencia entre la sustancia nociva y cuando el pan viene del cielo. La diferencia de aquí es la siguiente, que uno trajo mucho y lo que trajo fue veneno. Otro trajo poco y dio alimento al pueblo. Por eso la palabra de Dios es tan clara y precisa. Jesús estaba diciendo, bienaventurado es el siervo fiel y prudente, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Dándole alimento a la gente, no entreteniendo la gente, alimentando el pueblo. La intención nuestra no es simplemente darte una palabra de motivación, sino darte la fortaleza para que te prepare en el momento más difícil de tu vida. La intención no es simplemente entretenerlo a usted aquí, de celebrarle un culto, una predicación, Jehová está contigo, te da carro, jipeta, mujer, novio, hombre, visa, cuenta de banco. Mira que mañana te llega un cheque, mira, mañana te llega a tu cuenta full. Déjeme decirle algo, los impíos no oran y tienen todo eso. Para que usted aprenda a hacer la diferencia entre lo que es lo terrenal y lo que es lo espiritual. Ahora, lo que ellos no tienen es lo que tú tienes: la revelación del texto, la revelación del Padre. ¿Usted me entiende? Para que usted no se vaya a atar la vida. Ay, voy para el templo hoy porque van a dar de todo. Y viene el predicador, viene el profeta, te da carro, jipeta, mujeres, hombres, novio, novia, visa, aquello, carro. ¡Wow! ¡Qué culto, Dios mío! Estuvo bueno esto hoy. Dios me habló, Dios me ministró. Vuelvo y te digo, los impíos no oran y tienen todo eso. Y tú volviéndote loco con una cosa que es de la tierra. ¿Por qué te doy estas palabras? Porque cuando yo salga de este púlpito, aparecerán a tu lado lobos rapaces que querrán distorsionar tu fe, bloquearte la fe, querrán quitarte la visión, apagarte la visión y quitarte a Dios de tu vida. Y tú no tienes una respuesta contundente para bloquear la sustancia nociva que el enemigo viene a darte. Dios te está diciendo, come alimento a tiempo para que pueda bloquear toda filosofía, toda doctrina fuera de Cristo, todo pensamiento negativo, todos malos deseos, toda burla, todo pecado, todo problema que te asedia tu vida. Come la doctrina, come la palabra, llénate de Dios. Y cuando te llene de Dios, cuando tenga la palabra, tendrá casa, tendrá esposo, tendrá esposa, tendrá visa, tendrá carro, tendrá dinero, tendrá de todo. Porque la palabra de Dios lo que necesita es que haya un hombre prudente, una mujer prudente, un hombre sabio y entendido en la palabra. Y la sabiduría en Dios traerá todo lo que tú quieres. Por eso la Biblia dice, busquen el reino y su justicia, busquen el reino y sus bienes, busquen el reino y la palabra. Y entonces la palabra se encargará de darte todo lo que tú necesitas, pueblo.
pero te van a dar de todo lo terrenal. Y te aseguro que mañana continuará vacío. Saltará el domingo en la iglesia, brincará y te gozará, pero sabrá que tendrá una pésima gestión toda la semana por no haber entendido la palabra y solamente sentirte motivado en la iglesia, pero no direccionado. Así que el que está direccionado, mañana vendrán los problemas, la lucha y las dificultades, pero tendrá fortaleza, tendrá ánimo, tendrá deseo, tendrá visión, tendrá palabra para enfrentar al diablo, los demonios y todo lo que este mundo traiga. Y aquí le concluyo. El siervo fiel y prudente no vine para servir. Número 1, yo no estoy aquí para ser sustentado por finanzas suyas, ni por lo que usted me dé, ni por lo que usted me regale. Esa no es mi intención. Eso es parte de la vida. ¿Sabe cuál es la intención mía? Direccionar a este pueblo a que alcancen el cielo. Así que usted podrá cerrarme su mano contra mí, y eso a mí no me tiene que doler ni molestarme. A mí lo que yo tengo que responderle a Dios, ahí tú lo tienes. Tú me lo entregaste para que yo te lo salve, ahí tú lo tienes. Mi intención es que Él llegue al cielo. De lo otro es que te responda a ti. Esa es mi intención. Por eso yo no soy aquí un pastor pago, ni asalariado tampoco. No soy un pastor que ando detrás de dinero ni de bienes tampoco. A mí no me interesa nada de eso. Ni vine a enriquecerme tampoco con iglesia, ni con diezmo, ni con ofrenda de nadie. No me interesa nada de eso. Mi diseño espiritual es pastorearle a la gente a Cristo a costa del sacrificio. Por mí responderá Él, no el hombre. Esa es mi intención y debe ser la intención de todo hombre de Dios. Por eso yo no me debo al hombre, yo me debo a Dios. Y Dios es que se encarga de mí. Y esto tiene que ser la visión de todo hombre. Por eso estoy diciendo, el siervo fiel no viene a dar alimento para surtirse. Y lo que Pedro dice, no te enseñoré de la grey de Dios. Así que no me interesa. Yo sé vivir en la buena y en la mala. Y tengo 2 rodillas para el día malo y el día bueno. Por eso yo oro. Yo oro por el día malo y oro por el día bueno. Porque los días venideros te llegarán días en los cuales yo lo bendigo. Señor, mira el día malo que puede llegar a mí. Ya está orado, ya está orado. Y el bueno también ya está orado. Pero ¿por qué entendemos esto? Por las palabras. Amado mío, lo ideal en todo esto es poder contener un pueblo que le responda a lo espiritual. Siempre le he dicho, el camino del cielo es estrecho y son pocos los que lo hallan. Pero lo poco que lo puedan encontrar, por lo menos que sean fieles. Por eso yo no te tengo entretenido, ni te vengo a celebrar un culto más, ni te vengo a deleitar en un culto más. Yo lo que quiero es que cuando termine este culto usted se haga fortalecido por ahí. Porque cuando termine el culto, inmediatamente tú vas a encontrar lo que te estoy predicando en este momento. Míralo ahí, lo que el pastor me estaba diciendo, míralo ahí, necesito fortaleza. Que el diablo que se levanta, los demonios que te tiran, la malicia, el vecino, el carro, el vehículo, aquello, la vida, el hijo, la familia, la mujer, el esposo, lo que sea. Todo eso, por donde quiera, se te va a aparecer el tipo ese, se te va a aparecer. Pero te estoy dando estas palabras para que recuerda, acabo de oír que necesito alimento. Y la palabra que acabo de oír me ha dado el soporte para decirte, escrito está.
Y usted sale por ahí fortalecido, confrontando, matando, quitando, bloqueando, ¿usted me entiende? Actuando y defendiéndote en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está fortalecido. Esa es mi intención. El verdadero siervo entiende los tiempos. Hay momentos para corregir, hay momentos para consolar, hay momentos para edificar. Cuando alguien cree en Dios, se mantendrá por encima de todos los obstáculos. Pero cuando pierde el control, se puede relajar espiritualmente. Cuando pierde el control, pierde el temor. Y cuando pierde el control de la palabra, comienza a vivir una vida de inestabilidad. El siervo fiel y prudente dará pan y comida a tiempo, y no permitirá tampoco que a los hijos a quien alimenta puedan vivir flaco y estrecho espiritualmente, sino fortalecido en Dios, como hombres y mujeres que crecen día a día, minuto a minuto en las palabras. Póngase de pie en esta mañana. Démosle gracias al que vive. Aleluya.